Ingeniero, sí. Ingeniero, ¿se escucha? Bien, vamos a comenzar. Buenas noches, ingeniero, ¿se escucha? Ya, a ver, teníamos dos temas. Hoy día había una persona de la base de datos, no recuerdo su nombre, que tenía que ayudarnos para ver cómo vamos a cargar, explicarnos un poco desde el punto de vista práctico ahí cómo vamos a cargar los datos, ¿ya? Entonces, vamos a ver ese tema, y la otra parte es que hay que ya trabajar en la primera etapa de la metodología de efectos, digamos, novio para el proyecto hotelero, y vamos a revisar un poco esa primera actividad, que es determinar los objetivos de análisis a través de las preguntas, para luego hacer los siguientes pasos, que es básicamente identificar los indicadores, las perspectivas, y finalmente construir el modelo conceptual que representa cada una de las unidades de análisis o cada uno de los objetos, porque obvio no va a ser un solo modelo, porque son varias cosas que quiero analizar, a menos que sea solo una cosa que quisiera analizar, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, básicamente con eso es lo que incluye la primera etapa de la metodología de efectos, ¿no? Entonces, estamos viendo eso. Primero vamos a ver un poco, porque para el próximo lunes hay que comenzar a cargar los datos de la base de datos, que ya tenemos en teoría. Ahorita vamos a estipular algunos detalles. Entonces, comencemos. El compañero que tenía del esquema de la base de datos. Sí, ingeniero, era mi grupo. Ya, si pueden compartir un ratito el herramienta. Hoy ya se supone que ya está más o menos completo, ¿no ves? Sí, está deshabilitado, pero para compartir. Y ahora no, sí. Ya está. Ok, no sé si se ve. Ya le cargué con la base de datos con las tablas aumentadas. Ahorita está sin datos, solo está la estructura. Pero, por ejemplo, ya en el script base ya cargaba algunos datos. Por ejemplo, ya estaba la parte de los huéspedes. Había huéspedes, hay datos de los huéspedes, por ejemplo. Sí, pero a esta, como le estuvimos haciendo modificaciones, y estábamos dropeando cada vez la base de datos, esta vez solo cargamos las tablas, no los datos, pero tenemos los datos en otro script como para cargar. Sí, pero ¿tienes alguna base de datos ya con esos datos o no? Dale un select a la tabla, bueno, igual no hay problema, dale una tabla. Se supone que el script original, ¿qué tablas contienen datos? De todas las tablas que contiene ahorita en la base de datos, obvio, el esquema nuevo que hemos aumentado no tiene nada de datos, ¿eh? Pero ¿qué del esquema original tienen datos? De la pregunta, ¿y cuántos datos hay? Ok, un momento. Creo que está escrito con datos. Sí, aquí está. Tenemos para marca, hotel, empleado. Estos son los inserts que no los cargamos en la base de datos. Pero sí tenemos el script de los datos que tenía la base de datos original. Ya. A ver, déjame ver qué más. Tipo de habitación, los precios de las habitaciones, digamos, ¿no? Después están las habitaciones. Y eso. Ya, ¿qué más? ¿Nada más? Sí, creo que solo eran esos datos en general. Ya, los clientes, los huéspedes, no hay datos. Sí, estaban al principio. Hotel, no, entonces no. Otro. Sí, tenemos otro ahorita. Ya. A ver, vamos a ir por parte, a ver. ¿Cómo es que vamos a ir cargando? Independiente, al final, a ver, ¿qué es lo que debe ocurrir al final? ¿No? Independiente de porque esos son empleados. Aquí está. Tiene clientes. ¿Dónde? Aquí está. Ya, los huéspedes. Ya, está bien. Entonces tenemos huéspedes, digamos, ¿no? Pero ¿cuántos huéspedes hay? De unos 100 nomás, ¿no?
Sí, son 100. Ya. Entonces vamos a partir de ahí, a ver. Vamos a partir de ahí. Tenemos, por ejemplo, la tabla huésped, digamos que en el estado original tiene 100 huéspedes, ¿no? Ya, yo debería ahí tener, vamos a suponer, vamos a subirlo un poco de 100 quiero que tenga, vayan anotando estos números porque al final eso es lo que deben tener, ¿sí? Deberíamos tener en el caso del huésped, por ejemplo, y van a ver cómo se relaciona todo después, ahí. Vamos a suponer que deberíamos tener entre 500 y 1000 huéspedes, como mínimo, ¿no? ¿Ya? ¿Vamos? Ok, entendido. Ya, entonces deberíamos tener más o menos esa cantidad, ¿no? Entonces aquí hay que cargar más, ¿no? Bien, vamos a irnos a números redondos. Vamos a suponer que tengo 1000 huéspedes, ¿sí? 1000 huéspedes, ¿ya? Entonces se supone que para ser consistente con esa cantidad, ¿cuántas reservaciones deberían haber? Mínimo 1000 reservas. Más de 1000. Sí, como mínimo, digamos, debería haber 1000, pero en realidad lo más normal es que hayan más, ¿no es? ¿Se entiende? Sí, no puede haber menos de 1000, porque ¿de dónde salieron esas 1000 personas, digamos? Sí, ni siquiera por lo menos una vez vinieron, digamos, ¿no? Entonces no podría haber menos de 1000. Entonces no sería consistente si hubieran 1000 huéspedes y hubieran, no sé, 700 reservas, digamos, ¿no? ¿Se comprende? Entonces, si tenemos 1000 huéspedes, bueno, vamos a poner que en promedio, digamos, no sé, vamos a suponer entre algunos huéspedes tienen una sola vez, otros van a tener 2, otros 3, digamos, ¿no? En promedio, ponerle 2 deberían haber, ¿me entiendes? Por lo menos entonces deberían haber cerca entre 2000 y 3000 reservaciones para ser consistente con esa cantidad de huéspedes. ¿Se entiende? Sí. Esta tenía 300. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque algunas no se confirman, entonces el huésped puede reservar y nunca ir, digamos, ¿no? ¿Sí? Pero yo cuando hay una reservación, digamos, ¿no? Y mínimo tuvo que alguna vez reservar y confirmar para que se vuelva un huésped, porque si no, al cancelar, obvio, ya deja de ser una persona de interés, ya no es un huésped, sino es solamente un posible cliente o prospecto que puso una reservación a nombre de Juan, pero nunca fue, pero no se consolidó como huésped, ¿se entiende? Entonces, para ser consistente eso debía ocurrir. Entonces, en el caso de vamos poniendo números, hemos dicho, deberíamos cargar entre 500 y 1000. Vamos a asumir que están en lo máximo 1000, entonces deberían haber entre 2000 y 3000 reservaciones. Obvio, aleatorio, van a haber huésped aleatorio, digamos, ¿no? Y eso vamos a ver ahorita, aleatorio. ¿Qué quiere decir? Algunos huéspedes van a tener reservas y otros no, ¿no? Perdón, algunos van a tener mínimo una, otros van a tener 2, otros van a tener 3, hasta podría tener 1, 4, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Nos entendemos o no? Ahora, sí. Luego viene la reserva de habitaciones, ¿no? Por supuesto, una reserva, un huésped, si hay 3000 reservaciones, digamos, ¿no? ¿Ya? ¿Cuántas reservas de habitaciones van a haber? Mínimo eso, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque mínimo reservó una habitación, pero puede ser que en algunas reservaciones fueran más de una habitación. Por lo tanto, esa, por ejemplo, debía tener más. Debía tener, no sé, unos 4000 o 5000 tuplas ahí. ¿Se entiende o no? Señores. Sí, ingeniero.
Sí, van anotando las cifras, ¿no? Obvio, aquí, por ejemplo, ellos le han puesto, hicieron 300 reservaciones y fueron 300 habitaciones, como si cada reservación fuera una única habitación, pero en una reserva puedo yo reservar más de una habitación. ¿Se comprende o no? Mínimo una, porque ya tampoco no puedo decir reservé y no reservé ninguna habitación. Por eso, como mínimo, debería haber la igual cantidad, pero lo más probable es que haya más. Por eso, sí, si vamos al número, tengo 1000 huéspedes, debería tener más o menos unas 3000 reservaciones y unas 4000 reservaciones de habitaciones. ¿Se entiende o no hasta ahí? Sí, sí. Lógico. ¿Ya? Y luego seguimos. Eso es lo lógico que deberían comprender, digamos. ¿Ya? Entonces, eso es lo lógico que debíamos hacer. Por lo tanto, por supuesto. Ahora, otra cosa es el tema de ¿cómo se llama? De las personas que se hospedan en una reservación. ¿Eh? Obvio, yo puedo hacer una reservación y de una habitación y obvio, en eso pueden estar viviendo 2 huéspedes, digamos, o 2 personas, digamos, en la misma habitación, porque obvio son casados, porque están compartiendo una habitación doble, digamos, ¿no? O es una sola cama, ¿me entiendes? Entonces, pero mínimo siempre hay una. Entonces puede ser más o puede ser menos también. O perdón, puede ser igual o más. Nunca menos, porque obvio no tendría sentido, ¿no? Vamos hasta ahí. ¿Se entiende? Eso es lo que la consistencia lógica. Los números tienen que ser lógicos, ¿no? ¿Ya? ¿No entendemos? Entonces, cada vez deben ser consistentes los números unos con otros, ¿no? Para que esto tenga sentido, si no, no va a tener sentido, ¿no? Bien, se entiende en todas las tablas. Por ejemplo, mira, tengo tantas reservaciones, tengo por supuesto, y van a haber consumo de productos, entonces debe haber consumos ahí. Obvio, no va a haber, mínimo hay de algunos servicios, no todos consumen los mismos servicios, digamos, entonces ahí pueden haber menos, pero cuando hablamos de facturas, por ejemplo, si hubieron, no sé, 3000 reservaciones, digamos, ¿no? Deberían haber también 3000 o menos facturas, digamos, ¿no? Dependiendo de la situación. En ese caso, dependiendo de cómo se haga pero van a generar también esa misma cantidad de facturas de mínimo un ítem, pero en la mayoría de los casos las facturas contienen más ítems, digamos, más servicios, porque no toma, bueno, lo mínimo que puede tomar es los servicios de habitación y después no consumir nada más, pero no significa que es la mayoría, por lo tanto el detalle, hay 3000 facturas y el detalle mínimo debía tener, no sé, 1, 2, 3 o 4 ítems, por lo tanto el detalle de la factura va a tener, si no sé, hay 3000 facturas y quizás van a haber unos 10.000, 12.000 o más ítems en el detalle de la factura, digamos, lo mismo que las órdenes. ¿Se entiende o no? Señores. Sí. Una duda de reserva. Por ejemplo, si hubiera una familia de 10, una familia de 10 personas, ¿serían 10 reservaciones o solo del padre, por ejemplo, que hace reservación para todos? No, solo se hace una reserva y por eso hay reserva de habitaciones. Entonces yo puedo hacer una reserva, y luego dentro de esa reserva puedo reservar 3, 4 habitaciones. ¿Se entiende? Ingeniero, disculpe, ¿puede sentar a un compañero que está en la sala de espera? Vaya, abriendo un ratito. Ya, listo. Vamos, nos entendemos, ¿no ven? Entonces, hay una serie de datos que hay que hacerlo consistente. ¿No? Todas las tablas se tienen que cargar. Ahora la pregunta es, ¿cómo cargamos las tablas? ¿Bueno? Pero la carga tiene que ser consistente. Entonces, ya les di los números básicos. Entonces, todo parte, por supuesto, de las transacciones básicas que son las reservas. Y eso es lo que da el número que debe ir generándose y que debe ser consistente. No sé si está claro el tema eso de los números.
Entonces, yo espero una base de datos que por lo menos tenga datos de entre 500 y 1000 huéspedes, y eso es lo que me va a dar el número para las demás tablas, aproximado, más o menos aleatorio, digamos, ¿no? No son números fijos, pero son dentro de un rango que debe ser consistente. ¿Se entiende la idea? Señores, Sí. dudas, preguntas, porque ¿Cómo cuando vamos les a llegar a revise eso? este tema, vamos a revisar eso, que sean consistentes las cosas. Si obvio no está consistente, está mal. ¿Vamos? Ingeniero, una pregunta. Hoy nos iba a enseñar a llenar esos datos consistentes, ¿no? Sí, ahorita vamos a hablar de ese tema también, ¿ya? Pero está claro los números, cómo van a cargar esos números, está claro el tema. Sí, ingeniero. Sí, está claro. Bien, ya, a ver, el siguiente, bueno, hay que cargar. ¿Cuántas tablas en total se hicieron ahorita ya? Fran. No adivinen, díganme un número. Ya, por si acaso, eso se puede hacer con una sentencia SQL, ¿no? 39. Ya, 39 tablas, ¿ya? Ya, 39 tablas. Son 3 personas, dividido entre 3. 13 tablas debe llenarse cada bicho. Obvio, hay algunas que ya tienen datos y hay que quizás aumentarle, otras no, digamos. ¿Ya? Vamos. Ahora, ¿cómo se van a llenar esos datos? Por ejemplo, la tabla de reservas no la puedes llenar a mano porque te vas a tardar un montón. Eso debíamos crear en realidad un procedimiento almacenado que cargue esos datos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Que cargue esa tabla. Entonces, ¿qué es básicamente eso? Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, esas tablas transaccionales deberían cargarlas con procedimientos almacenados, digamos, no programas, si quiere vaya a correr un procedimiento que lo que va a hacer es, ¿y qué debías recibir entre los muchos parámetros o los parámetros que debías recibir quizás algún procedimiento? Es la cantidad que quiero cargar. Si yo, por ejemplo, le digo cargar como parámetro 100 reservas, me crea 100. Si yo le pago 10.000, me las crea las 10.000. Entonces, cuando yo hago un programa, ya el número no importa. Lo que importa es que el programa cargue bien. Si el programa está bien hecho y yo le digo cargar 10 reservas, me va a cargar 10 reservas. Pero si le digo cargarme 10 millones de reservas, también me lo va a cargar los 10 millones de reservas. ¿Se comprende o no? Así que si está bien hecho el procedimiento almacenado, por supuesto, el número, ya si yo le digo quiero 500, quiero 1000, quiero 10.000, quiero 3.000, eso no debía ser un problema porque el algoritmo, el programa que escribieron, funciona para uno como funciona para 1000. ¿No ves? ¿Se comprende? Entonces, las tablas transaccionales las vamos a cargar con programa. Pero algunas también tablas base, como el caso, por ejemplo, vamos a comenzar con la más fácil. Hágale un select a la tabla de huésped, por ejemplo. Esta es una tabla base, no es una tabla transaccional. Pero como yo quiero 1000, si se van a poner, por ejemplo, ve, hay un conjunto de insert, ¿no ves? Dale un select. Esta ahorita es la base final, entonces no tiene ningún No hay dato. problema, tranquilo. Solo quiero ver la estructura. ¿Me entiendo, Por ejemplo, acá, lo puedo hacer más grande todo esto porque ya lo veo yo. No se hace más grande el de abajo. Parece que no. Ya. A ver, por lo poco creo que tiene un ID, first name, creo que dice. Primer nombre, last name, ¿no ves? No puedo. Ya no hay problema. A ver, se supone que, por ejemplo, el mayor problema con ese tema, ¿ya?
con ese tema es los nombres, porque yo no puedo generar nombres aleatorios porque saldría cualquier cosa, ¿no? ¿Se entiende? Esos eran los... ¿Ya? Entonces, de esta tabla, por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer el programa? Le voy a compartir un poco. Por ejemplo, aquí tiene un ID de huésped, tiene el nombre y el apellido, tiene la fecha de nacimiento, la fecha de su cumpleaños, tiene el empleado de día, el que lo registró, digamos, ¿no? Y tiene la ciudad del huésped, digamos, ¿no? Se supone que esto es un ID porque seguramente hay una tabla donde está una tabla de ciudades y aquí lo que hay es el ID de esa ciudad, porque si no estuviera repitiendo la información, ¿no? No estuviera normalizado si aquí estuviera directamente el nombre, ¿no? Del país, perdón, del huésped, ¿no? Ahí estaría muchas veces Bolivia, digamos, ¿no? Para todo lo de Bolivia y así sucesivamente. Entonces, que esto sea el ID, aunque aquí no dice un ID, pero yo asumo que es el ID del país del huésped, ¿no? ¿Se entiende? ¿Vamos? Sí, es una tabla, es otra tabla de country. Ajá, ya. Bien, a ver, ¿cómo lleno esta tabla? Solo porque vean una cosa básica acá. ¿Cómo lleno esa tabla? Obvio, lo que voy a hacer, un ratito voy a dejar de compartir para que entiendan y luego lo vamos a armar. ¿Cómo lleno? ¿Cómo escribo un programa, por ejemplo, para llenar? Obvio, en realidad lo que voy a hacer es un procedimiento almacenado que le voy a dar un nombre, voy a decir cuándo voy a llenar y todo lo demás, ¿ya? Pero ese procedimiento almacenado internamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener un while acá, ¿entiendes? ¿No? Va a decir, bueno, ¿cuántas veces voy a hacer esto? N veces, ¿no? ¿Y qué voy a hacer dentro del while? Señores. Eso exactamente, voy a hacer un montón de insert, voy a llamar a insert, ¿no? Y obvio le tengo que dar aquí, no le voy a poner valores constantes, ¿no? Mira, bueno, se supone que si esa tabla tiene ese campo autonumérico, digamos, normalmente es el ID, entonces ese no se lo paso, ¿no? Normalmente aquí le especifico los campos que voy a pasar en el insert y aquí cuando ya le pongo los valores, digamos, ¿no? Ya no le pongo para el ID, digamos. O si tengo que ponerle el ID no es autonumérico, entonces simplemente es un contador, pues, ¿no? Mira, eso comenzó en 1, digamos, ¿no? Aquí le digo C igual a C más 1 y aquí le paso C, ya está el ID. Pero el problema son los nombres, digamos, los dos nombres que le voy a poner ahí, ¿qué le pongo? Luego, ¿qué venía? La fecha de nacimiento. Por ejemplo, en ese caso, la fecha de nacimiento es fácil generar un valor aleatorio, ¿ya? Entonces, los nombres dejémoslo un ratito como incógnita. ¿Cómo diablo lo genero, no? Han visto que esto acá es fácil, ¿no? No hay más que ponerle un contador y se acabó. Vamos, hasta ahí me están siguiendo, me están entendiendo. Sí, se entiende. Podríamos tener una array con nombres ¿Cómo, perdón? Podríamos tener un array con nombres así, digamos. Sí. Por eso, ya vamos a ver esto, lo voy a dejar porque este es un temita especial. Vamos a suponer que acá no sé todavía, pero por ejemplo la fecha de nacimiento. Voy a intentar su fecha de su cumpleaños. Belleza. A ver, la mayoría de los huéspedes, voy a decir, pues obvio, para ser huésped, en teoría tiene que ser, la mayoría son mayores de edad, digamos, Por lo tanto, si estoy yo a 2021, voy a generar fechas que sean, que mínimo hubieran nacido en el 2000, digamos, ¿no? 2002, ¿cuánto caería? 2003, ¿no? Más o menos. Sí, 2002 para abajo. 2003, digamos, ¿no? Para arriba, perdón, para abajo. Sí. Entonces, que sea una fecha menor que el 2003, ¿no? Y ese menor, obvio, no puede ser infinito, ¿no? ¿Se entiende o no? Porque, obvio, no sé, de repente me sale un tipo de 200 años, ¿no? ¿Nos entendemos o no? Sí, claro, darle un rango. Sí, entonces voy a decir, bueno, va a ser personas normalmente, no sé, entre 18 y 90 años más o menos que salgan por ahí, digamos, ¿no? Entonces voy a generar
un valor aleatorio, de qué edad voy a querer que sea el tipo, ¿no? Y a eso le voy a restar esto. Entonces, es una simple expresión que ahorita la vamos a armar para que vean cómo se puede generar aleatoriamente. Volvamos a tu SQL Server. ¿Se entiende la lógica, no? Señores, sí, ya vámonos al código un ratito, vámonos al código. Después voy a volver a cabo. Volvamos al SQL Server. Okay. Ya, vamos a ir escribiendo. Andate arriba al inicio de ese. Creo un new screen para que no me ponerlo nuevo. Nuevo. Ahí arribita dice new. Pues eso, ya. Bien, bien. Entonces, por ejemplo, si yo quiero generar una fecha de ese tipo, digamos, comienzo por la idea básica. Obvio, obtengo la fecha actual. Dale select, dale sin miedo. Select, get day, ponerle. Ya, get date. Abrir y cerrar paréntesis, creo. Ya, estoy medio oxidado en este tema, así que me van a tener paciencia si me equivoco de instrucciones. Ya, dale simplemente ejecutar eso, debía salirte la fecha de hoy día. ¿Ya? Ve, está bien, no estoy mirando, pero supongo que sale la fecha de hoy día, porque chiquitingo eso no lo veo. Está bien, ¿no? Ya, belleza, parto ahí, digamos. Pero yo lo que quiero es, que me salga del 2003, digamos, ¿no? Por decir, ¿no? Mira, ¿qué fecha somos ahora? Somos 2021. ¿Cuántos años hay hasta el 2003? ¿Cuántos años hay hasta el 2003? 18 años. Yo quiero sacar una fecha 18 años atrás, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Sí? Entonces, obvio, lo que puedo hacer ahí es tener una fecha fija, digamos, ¿no? Entonces, vamos a utilizar, Convert, podemos utilizar Cache creo que es más fácil, Cache o Convert, son dos funciones de conversión que tengo, ¿me entiendes? Que tengo, pero bueno, a ver, le voy a explicar. Por ejemplo, si quieres ir a sacar una fecha anterior, digamos, no una fecha, si yo le digo menos, ponerle directamente menos, hay menos, escribir, menos, no sé, ponerle 10, digamos. 10 es un número. Y luego mostrarlo. ¿Qué fecha creen que me va a salir? El 2011. Menos 10 días. Menos 10 días. Sí, le resto 10 días, ¿me entiendes? Ahora, si yo quiero sacar, es lo que quiero que entiendan. Si yo quiero sacar fechas, pero ya no siempre fijas, sino aleatorias. Pero, por ejemplo, dentro de los últimos 10 días o 100 días, le voy a poner acá. Entonces, en vez de ponerlo constante eso, le voy a poner un valor aleatorio. Entonces, andate, escribe una línea de arriba, ahí declare, no sé, rx integer, creo, no, declare primero es el tipo, ¿no? Acá, ¿sí? Declare No, está bien. Arroba rx, luego integer, creo, a ver, ponerle. Ya. Luego, dale una línea abajo, enter, dale. Set, poner set, porque eso es ya para setearle un valor. Arroba rx, igual, sin miedo. Random o RND, creo que es. A ver, poner RND o random. Run, ¿no? Ahí está run. Lo veo random. Rand. Ajá. Abrir paréntesis. Poner 100 dentro del más 1 poner. Te va a devolver números, no, fuera del paréntesis. Más 1. Cuando te devuelva 0, porque en realidad te va a devolver valores entre 0 y 99, más 1 te va a devolver siempre valores entre 1 y 100. ¿Me entiendes o no? Sí.
¿Ya? Ahora, en vez de menos 10, ponerle menos RX. Con la arroba, por la cualquiera. ¿Ya? Ahora, marcar todo eso y ejecutarlo. Ahora, cada vez, volverlo a ejecutar y cada vez debería salir fechas diferentes, son aleatorios. Volverlo a ejecutarlo más varias veces sin desmarcarlo. Ahí, otra vez, dale la flecha verde, sin miedo, ¿ves? ¿Están saliendo fechas diferentes? La pregunta. Es la misma. La misma, ¿no? Se mantiene, ingeniero. Solo un día le restó. Ya. Lo que pasa es que estamos haciendo mal el random. Creo que no lleva el parámetro dentro, sino sí, creo que es por 100 más 1 aquí en este lenguaje. No le pongas dentro el 100. Ponesle por 100 más 1. Ahorita me voy a fijar. Creo que el random no funciona así en este caso. ¿Ya sale o nada? No. 28, 25, sí. Ahora sí está cambiando de fechas. Ya, pero fíjate, las fechas que todas están entre la fecha hoy día y menos 100 días, ¿me entiendes, Sí, no están bajando de agosto, creo. ¿Ya? Entonces, esa es la manera. Ahora, ¿cómo hago para eso? Es lo mismo, ¿me entiendes? Solo que, por supuesto, aquí puedo tomar como, en vez del GD, la fecha de la hora, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? Y aquí el RX, ¿qué sería el RX? Un random entre un número que sea entre tantos y tantos años, más o menos. ¿Ves? ¿Se comprende? ¿Vamos o no? Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? El número que está generando de random, no entendí bien. RAND genera un número, pero creo que es de 0 a 0. Sí, hasta 1 más o menos, como valores entre 0 y 1, pero infinito. ¿No? Por eso es que al multiplicarlo por 10, eso se vuelve un número, de ser un número, si quieres, real, se vuelve un número entero. Súper, gracias. ¿Vamos? Sí. Entonces, para generar... Entonces, volviendo un poco aquí a la... Ahorita les voy a mostrar otro. Por ejemplo, ahorita, y obvio, en vez de que sea la fecha de hoy, le vamos a poner ahí, en vez de get day, ponerle, en vez de get day, solo hay que saber manejar ahí un montón de funciones, ¿no? En vez de get day, poner casting, ¿ya? Ahí está, ya es, ahí dentro del paréntesis poner un string con una fecha, el 1 de enero del 2003, poner así entre comillas simple, creo que es. Simple. Ok. Entonces poner, no sé, 1 de enero del 2000, ¿cuánto habíamos dicho? 2003, ¿no? 2003, 01, 01. Después de las comillas as, poner aparte, después de las comillas as, day. Ya. Entonces, para que obvio tome como partida la fecha de esa época. Pues,
No. No, a ver qué es lo que pasa acá. No por la resta del número randómico. No. Lo que pasa es que obvio esta idea de volver una fecha, y a esa fecha le está restando un número, ¿no? Pero el problema aquí es, a ver, ¿qué es lo que está queriendo acá? No lo está convirtiendo eso. Ya, ponerle date time, a ver, porque hay un pequeño lío ahí. Ya, o no va a funcionar con cash, una de dos. Ahí está. Ya, y ahí ya las fechas son 100 días antes de esa fecha, más o menos, ¿no? En este caso, es más o menos ya lo que quiero, pero obvio, en vez del 100 ya va a ser un número más grande para ajustar a personas entre tales y tales edades. ¿Se entiende la idea? Sí. Ya, es solo una expresión, una fórmula que tienen que... Entonces, voy a volver un rato, ahorita volvemos de nuevo a tu A ver, volvamos acá. Entonces, el tema es que, mira, y la fecha, entonces aquí escribo una expresión, no sé, F, le voy a llamar, donde calculo la fecha aleatoria, y aquí obvio le envío F, ¿no? ¿Vamos? Entonces, ya le doy insert, aquí ya está con variable, esto todavía lo estamos dejando un ratito pendiente, ya calculo una fecha aleatoria, obvio, pero consistente, no es cualquier burrera que le puse, ¿no? Me va a devolver fechas de personas aleatoriamente que van a cumplir el cumpleaños en cualquiera de las fechas, pero van a ser casi como si fueran reales, porque son valores que no me va a salir cualquier burrera, no me va a salir para un tipo de 300 años, ni me va a salir uno de un año, ¿me entiendes? No? Porque si yo le tiro solamente aleatorio, así simple, obvio lo que me va a salir es, o no sé, pues uno que nació ayer, digamos, ¿no? Y que se está hospedando hoy, eso no es correcto, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que cuidar. Aleatorio no hay problema, pero que sea consistente con el tipo de datos que vamos a manejar. Luego, después de la fecha de nacimiento, por ejemplo, me pedían también de qué ciudad era, ¿no? Belleza, ¿qué ciudad es? Entonces, aquí yo debo calcular la ciudad, digamos, yo quiero la ciudad, pero esa ciudad que quiero asignarle debería ser, le voy a llamar sí, también debería ser aleatoria. Entonces, yo quiero que eso sea un valor aleatorio también. Pero no cualquier valor. Tiene que ser uno que corresponda a los datos que hay en esta tabla. Si aquí hay 10 ciudades, yo quiero que agarre aleatoriamente una de esas y esa sea la que le asigne. Porque si yo le pongo cualquier burrera aquí, obvio no es consistente. Pues este valor que ponga aquí no va a ser llave, me da un error de primary key o de foreign key, digamos, ¿no? En este caso, ¿se entiende? Entonces, tiene que ser uno de los que está acá. ¿Vamos o no vamos? Señores. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Señores. Con la fórmula, pues. No. Con consulta nomás sacando de la otra tabla. Ya, obvio. Pero a ver, hay un, ¿qué se puede decir? Podríamos generar un número randómico, digamos, si sabemos que hay 300 cuartos, de 1 a 300. No. Sí, tu idea tiene lógica, digamos, pero lo que pasa es que ya SQL Server tiene, digamos, ¿no? Cómo hacer ese tema. ¿Ya? Entonces tiene una instrucción que se llama, ahorita déjame recordar, new id se llama, new id, ¿ya? Entonces con esa sentencia new id, entonces se puede obtener aleatoriamente, digamos, un dato de una tabla. ¿Estamos? Escribí, entonces ya lo pillé acá, escribí un rato, voy a dejar yo de compartir y vamos a hacer un select primero de tu tabla para que entiendan cómo se saca un select aleatorio, digamos, que creo que nunca lo han hecho ustedes, ¿no? Ni en película, ¿no? No, ni en película. Ya, vamos, volvamos a tu te voy a ir diciendo. A ver, primero hacer un select de la tabla esa que queremos. Hacer un select de la tabla ciudad, ¿no? Porque queremos darle un select a la tabla de ciudades. Pero sería bueno de una que tenga datos, ¿no?
Porque ahorita tu tabla, country, ¿no es? Es country. Sí. No, pero sí ahorita está sin datos. Fíjate copiátelo, los inserts que tenías ese script y corriendo esa parte de los inserts nomás para que la cargue ahorita, porque va a ser difícil que lo miremos. Buscarla. Es que no tiene inserts esa parte de country, porque country es lo que nosotros le añadimos. Ya, vamos a hacer entonces, vamos a cargarla nosotros a mano ahorita, para después tener y poder sacar un E. Entonces, andate para que sea más rápido, digamos, ¿no? Metesle datos a esa tabla country de una vez. Crea unos cuantos países por ahí, por lo menos la zona. ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando la country para ver qué datos tiene. Pero ¿no sabes que los editores tienen una opción de buscar? ¿Ah? ¿Nunca has ocupado las opciones de buscar de los editores? No. Pero ahí pues todos los editores son igual, desde Notepad hasta Word hace lo mismo. ¿Me entiendes? Control S, no estás buscando, pues eso es otra cosa. Aquí en Edit, este es el editor, ¿no? Edit tiene una opción. ¿Ven? Más fácil, ¿ven? Parecen abogados ustedes, che, no parecen del área. Ya. Ya vamos, pues, meterle. Sí. Uy. Un reto. Pero por ahí, por ejemplo, tenés que crear un continente primero. ¿Dónde te fuiste? Ay, por Dios, aquí a tu lado, en el explorador de base de datos. A ver, te voy a enseñar, porque me estás desesperando. Ahí, ya andate a continente, porque primero estás relacionado con continente, tienes que crear un continente. Aquí no, al lado. No es que le vas a tirar todo el día ahí. Andate aquí al lado, ¿no ves? En el explorador donde se ven las tablas, a tu lado, en la otra ventanita. Okay. No. Aquí, pues, donde dice las tablas, ahí donde dice continente. Vamos a crear un continente ahí. Hacerle clic, botón derecho, Okay. Botón derecho, editar. Editar. Ajá, sin miedo, no muerde. ¿Es el 200? Okay. Ahí ya ponerle 1, Sudamérica. Listo, ¿ves? Ya metiste un continente, nada más. Ahora vamos, no haya country. Country. Lo mismo, ay, por Dios, aquí a la lista, pues. Lo mismo que hiciste ahorita con country. Ya. Okay. Botón derecho, editar. Ya, entonces, código de ciudad, 1, digamos, nombre, Bolivia, digamos. Es Sudamérica, ¿no? ¿Sabes que Alemania no está en Sudamérica o no? Bolivia. Eso. ID del continente, 1. Luego mete otro, 2, pues. Dale, sin miedo, no muerde. 2. Paraguay. Eso. Ya. Brasil. 1. 4. Eso es meter datos. Obvio, después lo podés poner con ¿Y saben cómo generar el script de esto ustedes? ¿Han hecho alguna vez? Parece que no, ¿no? Sí. Ya. Digamos que ya tenemos ahí uno más, meterle un o ya se te acabaron los países te falta Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. Listo, ya hay 7. Ya, ya tenemos. Ahora sí, volvamos a la consulta que queríamos hacer, ¿ya? Okay. Ya que tanto que hicimos por nada más que vos no tenías nada. Bien, ahora yo lo que quiero es hacerlo aleatorio, entonces ponemos acá, a ver, te voy dictando, ahí le pones ponesle select top 1, select top TOP, ¿no sabes? Top 1, from, obvio, la tabla, order by, new, id. ¿Qué estás haciendo? Ay, por Dios, lo has mezclado todo con el... ya. Después del 1 poner el asterisco.
No. Porque tenés todas las columnas, ¿no? Country, order by, ya, order by, new, de nuevo, id, ese que lo ves ahí, esa funcionalidad. Paciencia, Solín, ¿no? Ya, abrir, cerrar, paréntesis. ¿Por qué función? Toda la E. Ya, ahora marcarle y ejecutarle esa consulta. ¿Ve? Volver a ejecutar sin desmarcarla. ¿Va? Cada vez que la ejecutes, te vuelve aleatoriamente 1. ¿Se ve o no se ve? Sí, hace rato salió Argentina, ahora Chile, ahora Paraguay. ¿Me entiendes? Entonces estamos obteniendo aleatoriamente uno de esos bichos. ¿Me entiendes? Entonces, como ya puedo obtener uno aleatoriamente de esos, obvio ahí lo voy a meter eso en una variable en vez de asterisco. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué necesitaba? ¿Qué necesito para mi insert? El ID. El ID. Entonces, en vez de asterisco, le voy a decir ID. A ver. Acá. ID. ID, ese. Una marca No, no es ID. como error. No, sería code country. Eso, no es ID. ¿De dónde le pones? ¿Qué nombre es? Creo que entiende. Ya. Entonces, ese es el que queremos. Entonces, eso ya lo podemos asignar a una variable. ¿Me entiendes? ¿No ves? Saben asignarlo a una variable, ¿no ves? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Otra vez te declaraste una variable, o ya, ¿entiendes? No, yo ya vi. Pero arriba, pues no la puedes poner abajo. Si la vas a utilizar primero, ¿eh? Arriba el select ese, pues no. Ay, ¿de dónde son ustedes, che? ID. No. Ahora ya no. No. Es eso. Ya. Dentro del select, ante el country code, pones la variable. Igual. Nunca han hecho. Ustedes son, no sé. ¿De dónde? Después del top 1. Noche base de datos, ustedes, ¿no? Arroba country igual. Luego andate abajo ya, en una línea abajo. Select, y la arroba, la variable, para que te la imprima. Es como el print, digamos. Okay. Eso. Ahora marcas las tres cosas y lo ejecutas las tres cosas. Eso, ¿ves? Y ahí ya lo tienes el ID. Si lo ejecutas N veces, cada vez va a ser una... 4, 1, 6, sí, está variando. ¿Se entiende? Entonces, todo se puede hacer si sabes cómo hacerlo. ¿Eh? ¿Nos entendemos? Entonces, volvamos acá. Te voy a quitar un rato la pantalla. Entonces, aquí, ¿ves? Que ya lo último que me faltaba es el ID. Hago esa expresión acá y ya tengo el ID. ¿Eh? Ahora, volvamos al tema de esto de los nombres. ¿Eh? Porque, obvio, aleatoriamente no puedo generar nombres. ¿Eh? Pero ya se dieron cuenta que el resto de lo demás ya. Y si aquí le pongo un Y de 1 a 10.000, me va a meter 10.000 y con datos correctos, consistentes. Obvio, ¿cómo hago para los benditos nombres? ¿Cómo hago para los benditos nombres? Entonces, ¿qué es lo que yo normalmente hacía cuando necesitaba generar esta cosa? Me voy a internet, volvamos a tu pantalla. Antes que termine y cierre esta cosa acá, ¿se entendió cómo vamos a hacer ese programa Mon? Sí, se entiende. Ya. Entonces, lo único que me falta es cómo diablos saco nombres, ¿no es? ¿Ya? ¿Cómo hago Ahí lo que normalmente, volvamos a tu pantalla, que vos estás ahí con Ok. Ya. Entonces, lo que hacía normalmente yo para no tener que inventarse nombre o que un algoritmo invente nombres complejos, entonces me voy a internet, andate a internet, a Google.
Y ahí escribí nomás aquí en Google, el poderoso Google. Poner lista de nombres o lista de personas. ¿No entiendo, ¿En qué lo quieres? En Excel, poner que el archivo sea Excel. No, pues, ya me dan chiste otra vez. Ponerle, pues que sea un Excel, acá file type, y 2 puntos, XLS. Ya, bueno, está bien. Sí. No era así, digamos, ¿no? Pero bueno, ya. Entonces, hay miles de archivos, contactos, supongo que está ahí en contactos, ¿ya? Que pueden conseguir, ¿ve? Archivos con así un montón de nombres, ¿se ve, no ve? Como este. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Agarramos, por ejemplo, se le quita toda esa mugrera a lo que no nos sirve, y esto lo migramos a una tabla en SQL Server, donde va a tener un montón de nombres. Voy a tener un montón de nombres, y ¿qué es lo que hago? Escojo aleatoriamente uno de esos, digamos, para meterlo ahí. Entonces, si yo tengo 1000 aquí, digamos, 1000 nombres, entonces simplemente, digamos, por ejemplo, aquí ya tengo el first name y el last name, este sería el first name. Creo básicamente que una tabla que tengan nombres, y lo que hago es hago un select de uno de ellos y se lo asigno. ¿Vamos o no? O sea, creo una... ¿Saben cómo llevar de Excel a SQL Server facilito? ¿Son los clics? ¿Saben o no? No. No, pero se investiga. Por 2. ¿Ya? Entonces, en 2 patadas se hace eso, ¿ya? Se lleva esto. Obvio, para no llevarse basura, simplemente dejan las 2 columnas estas, pues se acabó, solo el apellido y el nombre, nada más. Buscan una tabla que tenga miles de nombres, digamos, ¿no? Y listo, y lo demás lo vuelan. Pues. No se vuela así, ay, está nervio. Arriba marcar, a ver, ¿cómo se borran eso? Hasta eso ya tienen que enseñarlo. ¿Ya? Ahí arribita, donde están las plomitas, ¿no ves? Arribita. Marca arribita, solo arribita, esa, si marcamos. No, en las de arribita nomás. Ahí, marcalo de arribita, ¿no? Así, movete, sin miedo, no muerde. Eso, la marcar de allá, y ahí le das eliminar, digamos, y obvio las elimina las columnas esas. ¿Ves? No le estás borrando los datos, lo que estabas haciendo vos ahí era borrándole los datos. Y después el archivo va a tener un montón de columnas con nulos, y cuando lo importe te va a salir un montón de nulos por todos lados. ¿Intindiquincho o no? Sí. ¿Ya? Entonces lo que tienes que conseguirte es una que tenga unos miles de nombres, eso lo lleva. Vete a SQL Server, le mostraré rapidito nomás un poco de ese tema. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero importar aquí, digamos, a esta base de datos, por ejemplo, quiero traer eso y crear una tabla, te vas ahí darle clic donde está el nombre de la base de datos, al otro lado, exactamente, ahí, y luego aquí te vas a tareas, y luego aquí te vas a importar datos, ¿ya? Y ahí no te asustes, le das clic, siguiente, dice el origen de los datos, y ahí abres ahí un ratito, abrir sin miedo. Abrí el convito ese. Abrí el convito. ¿Cuál? El convito, el combox, ¿sabes, no? El combo box se llama. Ay, por Dios, no saben ni cómo se llaman los componentes. El de arribita donde está el mundito, ese se llama un combo box. ¿Ya? Y ahí selecciona Excel, ¿ves? Hay uno que dice Excel. Luego ahí ya le das browser, vas y explorar, buscas el archivito que tenés, digamos, con el supuesto contacto, ¿no? ¿Listo? Ya, y de ahí lo importa. Y de ahí te va a generar una tabla. Guardarlo primero. ¿Vamos? Ya después lo hacen, ¿ya? No, ya. Déjalo, porque ya es mucho enseñar. Ya, pero bueno, después cancelando nomás. Ya. Lo que vas a lograr con eso es que vas a llevar
te va a generar una tabla con el nombre que le des la gana. Por defecto le pone el nombre de la hoja electrónica a la tabla, pero va a tener una tabla con ese nombre que va a tener esas 2 columnas y ya la puedes utilizar para cargar tus nombres. ¿Se entendió la lógica o no? Sí, sí, ¿se entendió? Sí, se entendió. ¿Ya? Ya, te voy a quitar otra vez el control, digamos, ¿no? Entonces, como ya puedo esto, ya puedo armar mi insert aquí. ¿Qué hago? Antes de hacer el insert, recupero todos los datos que necesito en variable y luego hago el insert. Y el while sitio ahí le tira nomás como loco, puedo hacer que se metan n ¿no? ¿Vamos o no vamos? ¿Se entendió, señores, un poco? Sí, se entendió. Todo claro. Ya, ahora, la última cosita, porque ya vi que no le hacen mucho al tema. A ver, ¿cómo creas el procedimiento? Ya, aquí, andate a tu código. ¿Comparto? Sí, volvé a tu código, lo último. Ok. Obvio, aquí se crea, hay 2 maneras de hacerlo. Aquí simplemente escribas, créate procedura, digamos. ¿Se entiende? Le das el nombre, digamos, ¿no? Y le especifica si va o no a recibir parámetros y de qué tipo van a ser los parámetros. Abres paréntesis, ¿se entiende? ¿No? Y creas un procedimiento. Ahora, si no sabes cómo escribirlo en términos de sentencia, te vienes acá también, vas a ver, es lo mismo. Lo puedes crear aquí, en cualquier query, en cualquier tabla, y lo creas y lo ejecutas como cualquier sentencia que estamos ejecutando hasta ahorita. Entonces creas, lo escribes todo y La otra manera es que te vienes acá, andate al otro lado, a donde están las tablitas. Andate ahí, más abajo, o más arriba, donde está programación, dice programable. Ahí le das botón derecho, ahí donde dice Store Procedures. Eso, ahí, dale clic ahí donde dice Store Procedures. Donde dice Store Procedures. No lo mostré eso, hombre, ahí nomás. Ahí, donde hacerle clic donde dice New. Ya, de 10. Y ya te lo crea así vacío, La estructura es como que ya vos ahí, en vez de procedure name, le pones el nombre que querrás. ¿Se comprende? ¿Sí? Y estos son los parámetros. Eso lo te muestra un esqueleto de cómo se define un procedimiento. Luego lo de adentro ya vos lo escribís. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Ya? Entonces, es eso, puedes hacerlo de acá, digamos, no, desde allá da lo mismo, no hay ningún problema. Solo que, obvio, hay que crear los procedimientos. Obvio, hay un montón de información en internet, si es que no, cómo crear procedimientos, cuál es la sintaxis, si algo no te sale bien, pero todo eso te tiene que crear como procedimientos almacenados. ¿Bien? Bien, señores, espero que algo hubieran entendido, se lo hubiera entendido lo que es. Entonces, va a haber 2 La otra manera, ¿cómo vamos a cargar? Obvio, como han visto, ya apunta insert, pero ¿qué tablas vamos a cargar? Las que podemos cargar a punta insert son esas tablas como continentes, como países, digamos, ¿no? Esas no hay ningún problema porque esas las puedes cargar a mano, digamos, ¿no? ¿Ya? Esas las pueden cargar a mano, no hay ningún problema, pero cuando tienes que cargar 3.000, 4.000, olvidate, a mano le vas a quedar varios días cargándola, decimos, ¿no? Te va a volver loco. En cambio, escribes un procedimiento en 10 minutos y cargas lo que te dé la gana. ¿Vamos? Entonces, eso es lo que quiero que hagan para cargar. Se repartan primero entre todos los miembros del grupo, obvio, equivalente, ¿no? No va a haber un vivo que se va a repartir todas las tablas que ya tienen datos y otro que no Entonces, repártanse de la mejor manera equitativamente y comencemos a cargar. Obvio, la próxima clase, el día viernes, ¿ya? Me muestran, pues, mire, no pude hacer esto, o mire, me salió esto, o mire cómo hago esto, y ya les puedo ayudar. ¿Se entiende? Pero hagan, porque obvio, yo no soy adivino para saber, digamos, ¿no? Qué diablo no pueden ustedes o qué no es. ¿Ya? Aunque no últimamente estoy medio oxidado en programación, pero obvio, las sentencias se encuentran siempre por internet, lo que hay que saber es que existen, nada más, ¿no? O cómo se hace en general. ¿Ya? Ingeniero, entonces, en los procedimientos para esas columnas que son tipo nombres y así, vamos a sacar datos de internet y crearlos
como tablas y de ahí vamos a usarlo en el procedimiento, ¿no? Sí, sí, pero es básicamente lo único que necesitamos son nombres de personas, así que para cualquier cosa donde necesites nombre de personas, puedes utilizar la misma, ¿no? Ok. Son los más difíciles, son nombres de generar aleatorios. Después todos los demás datos se pueden generar, fechas aleatorias, cantidades aleatorias, todo se puede Correos, generar. números. ¿Me entiendes, no? Entonces no hay ningún problema. Lo más complicado son los nombres, porque podés generar nombres aleatorios, pero va a salir, no sé, LL1, cualquier burrera, que no son nombres que se líen, ¿no? A menos que utilices ya algoritmos de inteligencia artificial para poder generar algo más decente. Aleatoriamente hablando, ¿no? Bien, espero que les haya servido de algo el tema. El viernes otra vez, les repito, intenten hacer y si tienen problemas, lo discutimos y les explico cómo hacer. Porque hay un montón de cosas dentro de esto que obvio se tiene que hacer, ¿ya? Bien, señores, nos vemos el viernes. Les